Buenas tardes, estudiantes. Hoy en día, continuando con el desarrollo de nuestras clases, vamos a ver el tema, el final de la Segunda Guerra Mundial. Para lo cual, previamente ustedes ya han visto un mapa. La guerra mundial se llevó a cabo en el continente europeo y tuvo dos frentes. Vamos a ver cómo esta guerra llega al final respectivamente por cada frente. A inicios de 1945, la derrota de los países del eje era inevitable. La guerra se acercaba a su final. Vamos a hablar del triunfo aliado en Europa, el Frente Oriental. La ofensiva final de los aliados en Europa se dio entre enero y mayo de 1945. El avance militar se convirtió en una competencia entre angloamericanos y soviéticos. ¿Por qué? Recuerden ustedes de que los angloamericanos tenían una ideología y los soviéticos tenían otra. Digamos que entre ellos surge una rivalidad para después ver qué ideología se iba a implantar en Europa. Por eso dice en el segundo punto, se configuraba el inicio de la Guerra Fría. El Frente Oriental. Mediados de 1944, Rusia invadió los países bálticos. Invadió Finlandia, Rumania y Bulgaria. En enero de 1945, ingresaron a Polonia, luego de que la gran sublevación polaca fuera aplastada por los nazis. ¿Ya? En febrero y abril liberaron el dominio nazi a Hungría, Checoslovaquia, Austria y Prusia Oriental. ¿Qué pasó en el frente occidental? La ofensiva aliada tuvo menor resistencia, porque Hitler había trasladado la mayoría de tropas al frente oriental. Alemania, por el frente oriental, limita con Rusia. Y si hay algo que, chicos, recuerden, es que Hitler no consentía para nada el comunismo. Rusia ya era un país comunista. En marzo de 1945, los aliados atravesaron el río Rin e iniciaron la ofensiva en territorio alemán. Holanda y Escandinavia fueron liberados por tropas angloamericanas. Cuando hablo de tropas angloamericanas, me refiero a una combinación de tropas inglesas y americanas. Estos dos ejércitos se habían unido. Muy bien. Capitulación de Italia y Alemania. ¿Ya? En Italia, Mussolini, quien había creado al norte un pequeño estado fascista con apoyo alemán, República de São, fue derribado y ejecutado por guerrilleros italianos en abril de 1945. En Alemania, el 25 de abril de 1945, los ejércitos norteamericano y ruso entregaron en Torga, se centraron en Torga, a 100 kilómetros de Berlín, muy cerca de Berlín. Pero aquí comienza a surgir una rivalidad entre estos ejércitos. Churchill, líder inglés, se oponía a que los norteamericanos cedieran la toma de Berlín a los rusos. ¿Ya? Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945. El último gobierno del Reich quiere decir imperio, acuérdense de eso, presidido por Karl Dönitz, firmó la capitulación incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945.
Con ese acontecimiento, la guerra en Europa llegó a su fin. Aquí les presento a los líderes de los países del eje. Hitler, líder del partido nazi, Mussolini, líder del partido fascista, y el emperador Hirohito, pro-imperialista. Los observan, ¿verdad? Muy bien. La ofensiva aliada en el Pacífico. La Guerra del Pacífico es también conocida como la guerra entre japoneses y norteamericanos. Recuerden ustedes de que esta guerra se inicia cuando los japoneses bombardean Pearl Harbor el 8 de diciembre de 1941. Al día siguiente, Estados Unidos le declara la guerra a Japón. En junio de 1944 se inicia la ofensiva aliada contra Japón. ¿Por qué solamente contra Japón? Miren las fechas. 1944. Ya Japón, prácticamente país del eje, se había quedado solo. Italia y Alemania ya estaban derrotados. En 1945, dos batallas decisivas, Iwo Jima en febrero y Okinawa en abril, en ambas fueron victorias norteamericanas. Chicos, fíjense abril. 30 de abril, Hitler ya se había suicidado. Prácticamente Japón estaba solo. Ante la evidente derrota japonesa, el Estado japonés recurrió a la táctica japonesa de los kamikaze. ¿Quiénes eran los kamikaze? Eran pilotos que constituían el lanzamiento de aviones suicidas. Preferían morirse antes que rendirse. Pero igual se llevó a cabo la rendición japonesa, que consistió en que los japoneses lucharon hasta el final y los norteamericanos, al temer de que con esta resistencia la guerra se prolongue más tiempo, fabricaron la bomba atómica para no prolongar la guerra. El 6 de agosto de 1945 lanzaron la primera bomba contra Hiroshima. Ni aún así los japoneses se rindieron. El 8 de agosto de 1945, a los 2 días, lanzaron una segunda bomba contra Nagasaki. El 2 de septiembre, Japón firmó el armisticio. La Segunda Guerra había terminado. Aquí les presento los efectos de una bomba atómica. Miren el famoso hongo. ¿Cómo hizo estallar la ciudad de Hiroshima y Nagasaki? Muy bien, estos son los líderes de las potencias aliadas. Churchill, Roosevelt y Stalin se reunieron en la conferencia de Yalta a comienzos del año 1945. ¿Con qué finalidad? Ellos ya sabían que iban a ganar la guerra y decidieron cómo se iban a repartir el territorio europeo. Muy bien, en este mapa ustedes pueden ver cómo se llevó a cabo la ofensiva de los aliados. El fin era llegar a Alemania. Me refiero a la ofensiva de los aliados en Europa. Aquí vemos el avance de las tropas rusas por el frente oriental y por el frente occidental el avance de las tropas angloamericanas. ¿Ya? El fin era llegar a Alemania. Quien llegara a Alemania era muy posible que iba a dominar todos estos territorios. Muy bien. También les dejo las actividades. Es muy importante que ustedes ilustren el tema.